A lo que vinimos. Musicofilia, de Oliver Sacks. Musicofilia, relatos de la música y el cerebro. Lo de relatos, bueno, diríamos mejor que es la música y el cerebro, podríamos decirlo así. Pero los relatos de la música también lo pone porque él, en todos sus ensayos, o al menos en los ensayos que he leído yo de Oliver Sacks, siempre pone ejemplos, casos conocidos, etcétera, etcétera. O sea, al final es un relato lo que te hace también de determinadas, de los determinados aspectos que va tratando, ¿no? Al principio lo que nos va a hablar es de las alucinaciones musicales y cómo se pueden dar desde de forma repentina, pueden aparecer, o cómo se pueden ir dando poco a poco. Y sobre todo, bueno, una alucinación musical la puede tener cualquiera, ¿no? Hay estados de la persona, del cerebro, etcétera, en determinadas enfermedades que las puede provocar. Por ejemplo, pues las jaquecas, los dolores de cabeza, estos fuertes, las neuralgias, pues suelen provocar, hay veces que provocan alucinaciones, bueno, provocan alucinaciones de todo tipo y pueden provocar alucinaciones musicales. La epilepsia se sabe que también provoca este tipo de alucinaciones musicales. Y luego hablan mucho de la sordera. O sea, la sordera, cuando se va uno quedando sordo poco a poco, se va disminuyendo la audición, también va generando una serie de alucinaciones, se pueden dar una serie de alucinaciones musicales, ¿no? Que además no, puede ser que no sean repentinas, sino se va oyendo una música hasta que la alucinación se queda ya de forma permanente. Esto a veces se ha dado, bueno, y él lo cuenta varios casos, sobre todo en músicos, en compositores, músicos, solistas, cantantes que van perdiendo el oído, y a la vez que van perdiendo el oído, pues van teniendo estas tipo de alucinaciones. Incluso cuenta un caso de un compositor que esta música que escuchaba, hay solistas que escuchan la música que ellos interpretaban, etcétera, pero en el caso de este hombre escuchaba una música, digamos, creativa, y eso le ayudaba para escribir sus partituras, ¿no? Estas sensaciones pueden ser entrañables, la inmensa mayoría de las veces no, la inmensa mayoría de las veces se acaban convirtiendo en muy molestas, pero si no se puede acabar con ellas, o sea, no se puede, uno se acostumbra a vivir con ellas. También estos casos te lo cuenta, ¿no? De cómo poco a poco esto el individuo lo va asumiendo, y esto que se acaba convirtiendo en una molestia, porque además la alucinación no es voluntaria, o sea, la alucinación aparece y pues eso te puede condicionar la vida, pero uno se va adaptando a ello. Además de esto, pues ya aprovechando este tipo de alucinaciones y tal, pues nos va a acabar hablando de cómo se nos pegan las melodías, ¿no? Ese estado típico que a todos nos ha pasado, que oímos una melodía, a veces casi hasta de forma inconsciente, y sin embargo se nos queda y la vamos tarareando todo el día. Puede ocurrir, y a veces nos ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, que no sabes muy bien dónde has escuchado esa melodía, ni siquiera quién la interpreta, ni de dónde viene, pero estás tarareando ese estribillo, esa musiquilla, ¿no? Bueno, pues también nos cuenta cuál es la causa y cuál de que se dé esto, ¿no? Luego pasa en otros capítulos ya a relatarnos trastornos o enfermedades relacionados con la música, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la amusia, que es la incapacidad para reconocer aspectos de la música o para la percepción de la música. Nos habla de sus causas, de por qué se da esas causas. La disarmonía también. Hay personas que pues, les cuesta mucho reconocer el ritmo, las notas, etcétera. También cuenta casos. Yo esto es muy curioso porque cuenta el caso de Darwin.
que Darwin era incapaz de reconocer la música, pero sin embargo le gustaba mucho y disfrutaba y se emocionaba, pero era incapaz, era tan incapaz que cuenta aquí en el libro, porque lo cuenta Darwin en sus memorias, creo, o un biógrafo de Darwin, que los amigos le tocaban melodías en el piano para que las reconociera, y no reconocía ninguna, todas las confundía, ¿no? Inclusive le hacían la broma de tocar el Dios salve a la reina, el himno británico y tal, y no sabía, que le preguntaba, y esto que no sabía que era una música que le sonaba bien, pero no sabía definir aquello, ¿no? Eso, sin embargo, esto no le hacía odiar la música, todo lo contrario, le gustaba, incluso creo que la mujer tocaba el piano, y le gustaba mucho que tocara el piano, incluso cuando salía él a pasear, se detenía cerca de una iglesia a escuchar el coro, porque esto le relajaba. Bien, pues que de todos estos casos y por qué se dan, también nos va contando el libro, ¿no? La música y la ceguera, sabemos que hay muchos músicos que son ciegos, pero sin embargo eso no les ha impedido desarrollar una carrera como músicos, incluso como intérpretes, cantantes o tocar algún instrumento. Él habla que la ceguera también es posible que desarrolle mucho más el oído y por eso tengan esa facilidad. La música y la amnesia, personas que se olvidan de todo, pero curiosamente siguen recordando canciones y siguen recordando melodías. Esto, por ejemplo, cuando al hablar de la amnesia, nos va a hablar del Alzheimer, y es muy curioso, y él lo cuenta, y es verdad, las personas que hemos tenido familiares con esta desgraciada enfermedad, terrible enfermedad, sabemos que es cierto que a veces son capaces de cantar y se acuerdan incluso con la letra canciones de su infancia o canciones populares que se cantaban, y sobre todo en la época de la infancia, y son capaces de cantarle, y sin embargo no tienen apenas recuerdos de otras cosas, ¿no? Sobre todo recuerdos inmediatos no tienen. Pero esas melodías, esas canciones no se les olvidan, no se les ha olvidado las letras y las cantan. Y aquí también nos lo cuenta este caso, incluso el caso de músicos que se acordaban pues hasta de casi de partituras que han interpretado, como si las estuvieran sonando, las tarareaban, etcétera, ¿no? Entonces, habla de la música y otros síndromes neurológicos, por supuesto, el Parkinson también, hablan mucho de la música y el Parkinson, personas incapaces, pero sin embargo luego les ponías delante de un piano, si habían sido, por ejemplo, pianistas, y tocaban el piano y lo interpretaban, etcétera. La música y los sueños, la música y la depresión, cómo la música manipula las emociones, cómo es capaz de manipular nuestras emociones, y a través de esto, pues las terapias musicales. Las terapias musicales que no es que nos vayan a curar de todas estas dolencias, digámoslo así, de los síndromes neurológicos, del Parkinson, del Alzheimer, de la depresión, de la epilepsia, de una serie de trastornos y de enfermedades. No es que nos vayan a curar, pero sí es una muy buena terapia que alivia, que mejora, que, bueno, a lo mejor a alguien también le cura, pero bueno, aquí más que curación habla de eso, de alivio, de mejoría, etcétera. Por ejemplo, con las personas autistas, de las que también habla, como a través de la música uno puede relacionarse. En fin, un ensayo pues recomendable y muy interesante. Musicofilia, de Oliver Sacks. Hasta otra, amigos.